Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy 4 de agosto del 2023 a las 4:52 de la tarde los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a hacer el cierre de la primera semana del octavo mes del año con nuestro matutino seguimiento a diferentes activos en este caso, combinando lo más actual a nivel macroeconómico y geopolítico. ¿Sí? Tenemos diferentes cosas que sucedieron esta semana bastante interesantes, por ejemplo a nivel macroeconómico, siendo hoy por ejemplo el cierre de la semana, provocando una volatilidad increíble y una caída por ejemplo en la principal divisa del mundo, el dólar, la divisa hegemónica del mundo, y representando una caída el día de hoy de un 0.59%, llegando a un mínimo de 0.85%. ¿Por qué presenta esta volatilidad el mercado del dólar? Teniendo en cuenta, bueno, al nivel técnico y el estudio que teníamos previamente, ya en diferentes videos, bueno, podríamos acoplar esa caída al mejor o al dato o al buen dato que sale en los Estados Unidos por parte del desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo en los Estados Unidos. Esto es un dato ascendente, chicos, chicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entre más alto esté el dato, quiere decir que hay mayor desempleo en el país presente. Fíjense, como en el año 2020, ¿sí? En el que el desempleo por el caso de la pandemia subió al 14.7%, teniendo en esa época una previsión del 16%. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo estaba en sus casas, nadie estaba trabajando, todo el mundo estaba subsidiado por papá gobierno en el caso de Estados Unidos, y claro está de diferentes otros países también, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la relevancia con este tema actualmente? ¿Sí? Que este es uno de los pilares de Powell, como él mismo lo ha hecho saber, aunque diferentes casas de análisis dicen que el dato del desempleo o el del empleo en los Estados Unidos no nos marca mucho el camino realmente con las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en las siguientes reuniones, ¿verdad? Pero pues es un dato del cual se puede aferrar bastante Powell por dos lados, ¿sí? ¿Cuál podría ser el primero? El primero podría ser por el lado negativo, ¿sí? En el que el empleo todavía demuestra fortaleza, incluso más fortaleza. Veníamos de una tasa de desempleo del 3.6% y subimos a una tasa de desempleo del 3.5%. Se creó más empleo en julio y viene de una métrica descendente desde el mes de mayo, junio y julio, ¿sí? Ya que es un dato atrasado también. Entonces, de la manera negativa, Powell podría tomárselo en referencia de que va a seguir subiendo tipos de interés en la siguiente reunión. Sí, que posiblemente sea lo más lógico con lo que les voy a contar a continuación. Bien, en este caso, por ese lado negativo, ¿por qué quiere seguir subiendo Powell los tipos de interés o por qué quisiera seguir subiendo los tipos de interés? Porque la gente sigue teniendo ingresos, sigue teniendo empleo. Claro está que son empleos informales. Hay que ser conscientes de que la mayoría de datos se basan en empleos informales. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, según el FOMC y Powell, podría tener una fortaleza del consumo porque el empleo lo demuestra, según. Y otra sería que Powell y la Reserva Federal no siguieran subiendo los tipos de interés y se apegaran a esa idea que tuvieron incluso desde el año pasado o desde principios de este año 2023, en el que decían que Estados Unidos podría salvarse de la recesión ya que tenía un empleo fuerte. ¿Sí? El empleo estaba aguantando y los tipos de interés estaban erosionando la inflación, ¿sí? Sin necesidad de destruir el empleo. Bien, cosa que no es muy válida teniendo en cuenta que es una de las reglas básicas en economía, de que para que se baje la inflación con tipos de interés altos, se debe destruir el empleo. Pero bueno, esos son los argumentos de Powell. Ese sería el lado positivo y el lado negativo para la Reserva Federal, cosa que realmente no demostró ningún atractivo en el dólar. ¿Sí? El dólar se desplomó por completo en la sesión del día de hoy, ¿sí? Cerrando una semana también incluso pues bajista, y ahora sí trasladándolo a la parte técnica, la continuación de un posible impulso bajista que nos lleve como mínimo a la zona de los 96 puntos o incluso los 98 puntos, ¿sí? Representando una caída desde el máximo conseguido esta semana de un 4.74%. Si nosotros comparamos los mínimos que ha venido haciendo desde este año, marzo, con exactitud,
Tenemos un mínimo de 4,83% y tenemos el otro mínimo o el otro impulso del 4,96%, ¿sí? Son impulsos naturales, normales, ¿sí? Ahora, ¿por qué podría también la parte de lo que les comentaba de la inflación? Bueno, antes de seguir con el dólar y algo muy interesante con lo de las calificadoras de los Estados Unidos, ya para pasar a los índices, me gustaría hablarles del petróleo. ¿Sí? Un activo que va a mandar seguramente el IPC de los Estados Unidos, o bueno, en general, nuevamente al alza para el dato de julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros, y esto lo decimos desde el principio, desde el inicio del canal, quisiéramos ver la realidad de los datos de la inflación, nos podríamos trasladar, o uno de los gráficos más confiables vendría siendo el petróleo, aparte de otros también, pero uno de los más confiables es el activo del petróleo. Y miren cómo desde mayo, cuando cotizó a los $63 por barril, ha tenido un repunte de un 28%, ahora mismo cerrándose en los $82 por barril y seguramente queriendo continuar la estructura como mínimo hasta los $88 por barril. Nosotros tenemos un impulso primario que no se ha oxigenado aún y estaríamos buscando una primera zona de interés en venta si en realidad el petróleo quisiera bajar, sin tener en cuenta la continuación de la guerra en Ucrania y lo que está sucediendo actualmente en el continente africano, ¿sí? con, con el país de Níger enfrentando un golpe de estado, ¿sí? Eh, y con la posibilidad de una entrada militar por parte de Estados Unidos y de Francia, ¿sí? Para hacer respetar la democracia en el país africano, cosa que ya por ejemplo otros países africanos han dicho que si hay una intervención militar por parte de estos países mencionados anteriormente, ellos también ingresarían en una guerra y bueno, Estados Unidos tendría que defender dos frentes, ¿sí? Y el petróleo, por ende, podría tener nuevamente números de dispararse. ¿Sí? Ahora, a nivel técnico, ¿qué podríamos esperar en el petróleo para las personas que lo estén operando? Bueno, en estos momentos tenemos zonas de reversión en los $77 y los $75 que vendrían siendo zonas ideales para comprar. Y ya como los últimos fractales de la tendencia intermedia, tendríamos la zona de los $77 por barril, la zona de los 80, de los 82 y actualmente los $83 por barril. Esta sería la fractalidad que nosotros tenemos actualmente a nivel intermedio, a nivel diario para el petróleo. ¿Sí? Seguiríamos en compras, si ya lo vemos en una estructura del corto plazo, seguiríamos netamente en compras. ¿Y cuáles podrían ser las zonas ideales para las personas que estén tradeando el gráfico o el activo del petróleo? Recuerden, ya que estamos hablando de una idea de inversión, en ningún momento nosotros intentamos hacer un asesoramiento como tal de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aurin International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. ¿De acuerdo? El gráfico, para considerarlo como un cambio de estructura real, debe perder la zona obligatoriamente de los $83 por barril. Obligatoriamente. Sí, ya ahí en adelante podríamos generar puntos de reversión más de largo plazo. Fíjense, como por ejemplo el actual, tendríamos un punto de reversión hasta los $78 por barril, pero veremos, porque posiblemente el petróleo no logre romper los 78 y por ende se pueda dirigir primero a los 88, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? De ahí ya pueda tener un rechazo importante a nivel técnico, a nivel fundamental, pues nada está en contra del petróleo, es más, bueno, teníamos el escenario de la recesión, pero miren, Estados Unidos aparentemente se salvó de la recesión con un PIB del 2,4% la semana pasada, ¿sí? Entonces ya el petróleo no enfrenta ese escenario recesivo. China tal vez está en recesión técnica, es verdad, pero se puede recuperar con el estímulo de la economía que van a realizar. Los invito a que se informen también por ese lado, ya que China tiene un escenario deflacionario, necesita estimular su economía, ¿de acuerdo? Entonces es diferente y ellos sí pueden hacerlo, pueden imprimir dinero y salvarse de esa parte. Bien, ahora, ¿cuál vendría siendo el punto más ideal de compra para el petróleo? Bueno, vamos a verlo. Tenemos este impulso, tendríamos este impulso
Y la zona ideal vendrían siendo los $81 por barril, pero realmente yo buscaría zonas un poco más bajistas, de acuerdo con este fractal de corto plazo. Incluso podríamos verlo en zonas de los 79 y 79.44 dólares por barril nuevamente al petróleo, si quisiéramos comprarlo. Pero nuestra primera zona de interés de este impulso secundario la podría ver en el entorno del 61 y 50% de Fibonacci. Me gusta mucho la zona de los $80 por barril para intentar la primera compra en el petróleo. Vamos a dejarlo ahí marcado y ver cómo reacciona en la siguiente semana. Ver si es capaz de llegar a esa zona y dejarnos lo que nosotros buscamos como patrones de entrada. ¿Listo? Vamos a marcarlo aquí y ya pasamos al dólar americano, 3 de agosto del 2023. Bien, este sería el análisis que le tenemos al gráfico del petróleo, ¿de acuerdo? Al corto y mediano plazo. Bien, ahora sí, pasemos por ejemplo a la parte del dólar nuevamente, con otro tema muy importante, aparte del dato del desempleo de los Estados Unidos, ¿sí? Cosa que pues realmente debió haberle dado un poco más de fortaleza, teniendo en cuenta que posiblemente la Fed pueda seguir subiendo tipos de interés con un desempleo que está disminuyendo en la primera potencia del mundo. No fue así, respetó a cabalidad la estructura bajista mayor y en eso nos regimos nosotros los especuladores de bien, como dice José Luis Cava, en las tendencias. Fíjense, ¿qué decíamos nosotros la semana pasada? Bueno, nosotros decíamos la semana pasada que el dólar, o que esperábamos nosotros un último estirón para el dólar. La semana pasada cerró, vamos a verlo con exactitud, el 28 de julio. 28 de julio por acá, ¿lo ven? Nosotros estábamos por esta zona, yo les comentaba que esperábamos un último estirón del dólar para la zona de los 102, 102.93 y de ahí sí poder esperar un rechazo confirmado por el rompimiento de esta estructura. Ahora, ¿hasta dónde podemos esperar entonces al dólar ya al mediano plazo? Ya que tenemos un análisis macro de él mismo, a las zonas que había comentado al principio del video. Ahora, ¿qué podría cambiar todo? Lo que les comentaba, lo que en estos momentos actualmente está hundiendo a los índices americanos, y que es la decisión de las calificadoras, una de ellas Fintech, ¿sí? Que rebaja la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA positivo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que después de la decisión de Estados Unidos de aumentar el techo de deuda, ¿sí? Decisión que se tomó en mayo, si no recuerdo mal, bien, las calificadoras de riesgo sobre las deudas públicas, en este caso de los Estados Unidos, rebaja la confianza de que Estados Unidos no va a poder pagar su crédito, ¿sí? Entonces, eso está causando la caída en los índices. Pero miren este radar tan interesante que nosotros vemos, porque esto no es la primera vez que sucede, ¿sí? Esto ya había sucedido en el año 2011, en agosto del año 2011, fíjense qué paradoja, estamos ahorita en agosto, pero del 2023, ¿sí? En el gobierno de Barack Obama, y esto es otra cosa muy curiosa, en ese gobierno Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama. Y es el segundo presidente que enfrenta una reducción de la calificación de la deuda pública del país norteamericano. ¿Ven? Qué paradoja, ¿no? A mí esa parte se me hace una paradoja. Pero entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros vemos que esto fue un acontecimiento que ya sucedió en el pasado? Podemos ver el comportamiento de esos activos. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar en agosto del 2011 se lateraliza, ¿sí? Realmente se lateraliza durante todo el mes, saliendo de esa estructura bajista exactamente el 29 de agosto del mismo año, y de ahí alcanzando una nueva estructura alcista. ¿Cuál es la diferencia que yo veo por parte del dólar para este momento, de que de pronto no puede hacer lo mismo? El tema es la desdolarización, ¿sí? En esa época todo el mundo corría a los dólares, así fuera la deuda pública de los Estados Unidos la que estuviera enfrentando una reducción en su confianza, porque el dólar es una reserva mundial, ¿sí? Y es la divisa en la que más ahorros de otros países, o en las que más reservas de otros países está. Todavía conserva más del 50% de las reservas mundiales.
Sí, entonces hasta que eso no se minimice realmente, pues el dólar tiene muchos números de volver a ser el mismo patrón, de poder volver a ser el mismo patrón. Ahora, ¿qué pasa? Que solamente ha sido una de las calificadoras la que se ha pronunciado. Falta Moody's y falta el Standard Poor's 500. ¿Sí? Que Moody's en esa época tuvo la osadía de poner la confianza de la deuda pública en negativo. Fue algo bárbaro. Pero bueno, ¿y qué pasó ahí? La bolsa cayó un 15% en el SP 500. Eso sería el único escenario que podría voltearnos el análisis bajista que tenemos en el dólar americano. Ahora, ¿cuál podría ser el otro escenario? Posiblemente el dólar consiga un último mínimo, ¿sí? A zonas de todo este impulso primario. Fíjense, porque nosotros seguimos en una estructura alcista en el dólar americano a nuestra segunda zona de interés en los 98 puntos y ahí puede experimentar un rebote que de todas maneras pueda llevarnos con fuerza a los 107 y a los 110 puntos. Tenemos que estar muy pendientes de la parte macroeconómica en ese sentido y de la parte geopolítica por la parte del continente africano. Sí, y una posible escalada de una guerra en esa parte y de que Estados Unidos tenga que ahora enfrentar dos frentes, por lo tanto, financiar dos frentes. Bien, y en este participaría ya directamente. ¿De acuerdo? Ahora, listo. Vámonos a la parte de los índices antes de pasar a los correlacionados con el dólar americano y vamos a ver el índice del SP 500, aunque en los diferentes índices las ideas que se dejaron funcionaron a la perfección. Bueno, la idea que se dejó en el Nasdaq 100 en compra se cerró manualmente por estas zonas y por estas zonas se ingresó en venta. ¿Sí? No está publicado en el canal de YouTube, pero sí está en uno de los grupos de los que yo hago parte. Se vendió aquí y se mantiene un profit como mínimo a la zona de los 15.147 puntos. Estamos experimentando de todas maneras una corrección normal. Ojo con eso. Y lo vamos a ver, por ejemplo, miren. El Dow Jones perfecto nos mantuvo en un drawdown negativo durante el 28 de julio al 1 de agosto. Bueno, 28 de julio al 2 de agosto. Sí, nos mantuvo 4 días en un negativo. Sí, y ya estamos en profit y vamos hasta los 34.691 o 34.294 como mínimo. ¿Sí? Ahora, para actualizar el análisis técnico con el SP 500 y el posible escenario que pueda suceder si es que lo de las calificadoras en Estados Unidos se vuelve a repetir. ¿Sí? Como les había comentado, el SP 500 en esa época cayó un 15%. Si nosotros nos trasladamos a ese mismo radar desde el máximo que obtuvo el SP el 24 de julio o en la semana del 24 de julio, estamos hablando de una corrección de un 15% que nos llevaría con naturalidad a los 3.908 puntos, a visitar las cotas de los 3.908 puntos, que si nosotros miramos el análisis son zonas que teníamos marcadas desde hace bastante tiempo. Ahora, si nosotros vemos bien el radar, la bolsa realmente cayó un 18%, pero ya un 18% representaría una caída, fíjense, que perdería un nivel muy importante. Miren, la pérdida del nivel de los 3.786 es una pérdida clave para dirigir nosotros al SP 500 a los 3.039 puntos y que el mercado bajista se vuelva a apoderar del SP 500 y por ende de la bolsa mundial. Bien, al nivel del mediano y largo plazo nosotros estamos dentro de una estructuración completamente normal y fíjense para los más fieles seguidores. Tuvimos un impulso prácticamente en vertical desde la quiebra de los bancos, desde que quiebra Silicon Valley Bank, First Republic Bank y demás, ¿sí? Y el auge de la inteligencia artificial, que es lo que realmente ha inflado todo este impulso, ¿sí? Con la mejora de los resultados por parte de las empresas y demás, como Microsoft, Google, Apple, que sufre actualmente, Amazon, que ahorita repunta en ventas y tiene ahorita un despegue increíble, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero necesitamos una corrección si es que realmente el SP 500 querría seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Como mínimo a la cota de los 4.042 y 3.980 puntos, ya dejándonos una corrección totalmente normal. Y fíjense cómo los mercados sí realmente son cíclicos. Miren, ¿por qué? Porque ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estoy buscando yo con exactitud? Un patrón parecido a estas correcciones. ¿Ven? Correcciones totalmente naturales que nos dieron oportunidad simplemente de meternos en un mercado bajista siguiendo esperando un mercado alcista. Miren, la primera corrección representó una caída de un 9.6%. La segunda corrección representó una caída del 9.28%.
Si nosotros lo vemos desde aquí, una caída de ese entorno 9,20 o 9% cerrado, estamos hablando hasta la cota de los 4.196 puntos. Si nosotros vemos esa zona, es una zona de oferta y demanda muy interesante para poder experimentar un posible rebote o ya empezar a buscar las compras en esas zonas, ¿sí? Pero de todas maneras teniendo el conocimiento de que podría caer todavía aún más. Bien, ahora, en temporalidades del corto plazo, fíjense, nos sacó una segunda reentrada que yo también envié, vuelvo y les digo, uno de los grupos en los que yo hago parte, 25 puntos de stop loss, perfecto, nos retira, no lo voy a quitar todavía porque voy a enviar ahorita la imagen al grupo, bien, ha cumplido ya una de las zonas de interés para volver a comprar en los 4.498, pero no íbamos a comprar en esa zona y mucho menos con lo que está pasando actualmente a nivel macroeconómico y geopolítico. Una escalada de guerra también podría provocar simplemente un descuento, porque como escuché también un analista esta semana, las guerras son simplemente negocios para llevar a los precios a los objetivos que tienen las grandes empresas y estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. Bien, las bolsas descuentan y después vuelven a máximos. Sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam se lateralizó por completo, por ejemplo, índices como el Dow Jones, pero las guerras no dejan de ser negocios. Bien, tenemos un objetivo de 146 puntos. En la primera entrada teníamos un segundo objetivo de 72 puntos, pero nos sacó con menos 25. Entonces vamos para una totalidad de 115 puntos aproximadamente con este profit, 115 puntos, 120 puntos más o menos. Bien, y esperando cómo reaccione la zona de los 4.432. La pérdida de los 4.379 ya nos llevaría entonces a buscar las ventas hasta estas zonas. Bien, para luego, fíjense lo que podríamos ver en el SP, siempre y cuando no se pierda la cota de los 3.803, al SP lo podríamos ver en el largo plazo en los 6.119 puntos. Guárdense esa zona siempre y cuando no pierda estos niveles. Bien, ahora sí, vámonos a los correlacionados del dólar. No vamos a revisar los otros índices porque son pues prácticamente lo mismo que el SP 500, bueno, a excepción del Dow, pero pues a nivel estructural y a nivel macro pues lo afecta lo mismo, ¿no? Simplemente que el Dow no tiene las tecnológicas que lo podrían cubrir aún más, ¿de acuerdo? Bien, vámonos al oro. Bien, el oro, un activo extraordinario, un activo que hoy tuvo una entrada fantástica y es una entrada que nosotros esperábamos. No recuerdo bien si la publiqué en el cierre, creo que sí, porque estábamos buscando las ventas por esta zona después de este repunte. Si recuerdo bien, yo les había comentado que esto era un rebote, sí, pero que seguíamos esperando zonas un poco más abajo para seguir, para ahora sí aprovechar la compra definitiva y que el oro liquide las zonas que tienen los 2003 puntos y tenemos una proyección en los 2019 puntos en donde, ojo, intentaremos venderlo nuevamente ya teniendo un correcto X 1-2 que nos lleve a las cotas como mínimo de los 1854 puntos nuevamente para el oro. Ojo, nuevamente vuelvo y les digo con lo que puede ser un estallido o un cisne negro. Acontecimientos que sabemos que pueden suceder, pero no tenemos en cuenta cuándo. Bien, ya de aquí en adelante, fíjense el oro como ha perdido la zona de los 1939, ya es una estructura perdida. Ya podríamos considerar entonces que el oro en el mediano plazo se encuentra así. Ya con el inicio de una posible estructura alcista, ¿sí? Lo mismo para la plata. ¿De acuerdo? La plata también tuvo un POI increíble, tuvo una reacción maravillosa. Lo mismo estaríamos esperando un retroceso, pero la entrada se tomó aquí, exactamente en el punto de los $23 por onza. Y la plata, bueno, sí lo esperamos en un máximo de los 26 puntos, cosa que entonces nos obligaría a ver el oro bien, porque la plata, bueno, no cambiaría su estructura alcista de todas maneras. Fíjense cómo estaríamos. Estaríamos en la plata con un impulso, retroceso y nuevamente un posible impulso porque la plata tiene cotas que visitar en los 17 y los $16 por onza. Entonces, no sé, esto me da señales con el dólar, a estar muy pendientes con el dólar y que repita algo parecido al año 2011. El Bitcoin. Bueno, el Bitcoin nos ha sacado en una de las terceras ideas que habíamos dejado. Creo que esta idea pues incluso la dejé con una de las chicas de clases, ¿sí? Fue un menos 1.92%, ya que si lo habláramos en puntos, pues estamos hablando de una pérdida de 5.624 puntos. Entonces, bueno. De todas maneras, seguimos en una estructura bajista, aunque la pérdida del nivel de los
29.681 puntos es peligrosa, ¿sí? Y ya si miramos como tal, por ejemplo, este impulso primario no, yo todavía realmente no buscaría compras, ¿sí? Puede que el precio se vaya directamente, puede pasar, ¿sí? Pero desde mi plan de trading todavía no buscaría compras. Esto lo vería simplemente como una oxigenación, una posible sacada de liquidez para volver a entrar al mercado, y bueno, el mercado vuelve a desplomarse. Bitcoin podría entrar nuevamente en una fase de acumulación para de ahí volver a visitar la zona de los 27.000 y los 26.769, que esos sí son nuestros verdaderos puntos o nuestra verdadera buy zone. ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos a los correlacionados. Miren, Amazon, que les había prometido que les iba a mostrar el gráfico. Fíjense en el repunte que tuvo la última semana. No voy a decir que está cumpliendo objetivos, porque estos objetivos los había cumplido acá en agosto del año pasado, 2022. Entonces simplemente se está repitiendo la misma zona. Bien, entonces no voy a decir que se cumplieron objetivos. Fíjense que no les miento y en ningún momento me atrevería a mentirles. ¿Lo ven? Lo cumplió acá. Ahí está. De acuerdo. Ahora sí, vámonos a los correlacionados que vigilamos nosotros, como el euro USD. Antes de eso, para que no se me olvide, el peso colombiano que nos pidieron. Bueno, el peso colombiano es algo bastante interesante. Sí, nosotros teníamos, o yo le tenía un seguimiento referente a que podía visitar zonas, visitar cotas de los 5.400 pesos si es que el dólar hubiera seguido con la misma fuerza, ¿sí? A pesar de que en estos momentos Gustavo Petro, el presidente del país, está enfrentando una seria acusación por parte de su propio hijo por entrada de dinero ilegal, de dinero de narcotráfico en su campaña política, que podría afectar la confianza de los inversores. Y a pesar de que el dólar está perdiendo su fuerza, enviar el peso arriba, al alza, ¿sí? Porque recuerden, el dinero fiat se basa en confianza. Si no hay confianza en el presidente del país o en el gobierno del país, suceden cosas como las que suceden, por ejemplo, en Venezuela. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido, yo les había comentado también, o bueno, acá no lo habíamos comentado, esperábamos un rebote del precio de los 4.170, 4.200, no alcanzó a llegar hasta los 4.200, pero este cierre semanal, diario, perdón, fíjense, estamos hablando de un cierre diario para el peso colombiano de un 3%, 3.33%, se revalorizó el peso colombiano frente al dólar y alcanzó un 4.10%. Fue un día muy volátil y muy atractivo para el peso colombiano. Para mi país, el día de hoy fue un día para celebrar realmente. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? En el peso colombiano, el siguiente objetivo, este ya se cumplió, los 3.800 pesos. Habíamos mencionado que podría ser un punto de reversión importante y lo fue. Ahora sigue el nivel de los 3.700 pesos por dólar. Un nivel que si llegaba a perder, pues se vería seriamente amenazado el siguiente nivel de los 3.500 pesos. E incluso 3.300. Me acuerdo tanto cuando me decían que el dólar, que el peso referente al dólar era imposible que cayera. Bueno, nos hizo un máximo mucho más, pero al final lo podremos ver en cota incluso de los 2.900 y 2.400. Veremos porque lo que sí me tiene bastante pensativo y haciéndole bastante seguimiento es a lo que les había comentado referente al dólar. Listo, ahora sí, el análisis del dólar es bastante sencillo, ¿sí? Lo voy a profundizar en los siguientes videos, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo vamos a cerrar con nuestros correlacionados del dólar, como lo es el euro dólar y la libra dólar, ¿sí? Una entrada también perfecta en el mismo. Ya ahora sí, no quería quitar las zonas porque pues quería que las viéramos todos en el video. Y bueno, ya se cumplieron. Fibonacci nuevamente siendo Fibonacci. Llevamos más de un año demostrándolo y el sistema es impecable. Bien, tenemos una entrada en la zona de los 1.09 con un stop en los 1.08, un stop que nos representa un riesgo de 121 puntos. Vamos por un swing de 527 puntos a una de las deudas que tenemos en los 1.14. Vuelvo y les digo, nos estamos rigiendo en estos momentos por las tendencias, ¿sí? Y la tendencia intermedia y mayor del euro es alcista. Bien, pero debemos ir con mucho cuidado con posibles cisnes negros que nos puedan cambiar todo. Sin embargo, ahora y actualmente, la pérdida de la zona de los 1.0956 ya nos vuelve a meter a nosotros en un escenario alcista.
Si quisiéramos aprovechar una compra en el mismo, pues lo mejor que podríamos hacer es esperar un retroceso a la zona de los 1.09 o 1.0951 para volver a ingresar en la compra. Bien, de resto pues las estructuras siguen siendo alcistas y no hay mucho más que actualizar aquí. Ahora, veamos por ejemplo la libra dólar. Aquí está. La libra dólar también tiene un análisis bastante sencillo. Bueno, no voy a profundizar mucho en él porque es lo mismo que el euro. ¿De acuerdo? Incluso fíjense, he borrado análisis por el tema de las clases. Pero bueno. Ya ha perdido también un nivel muy importante como lo son la zona de los 1.27. Una vez, y si es capaz de romper los 1.28, pues nos daría algo más de seguridad para que ya las estructuras menores se empezaran a alinear con las mayores y empezáramos a buscar netamente compras, como mínimo a la zona de los 1.35. Estamos hablando de 781 puntos y un riesgo de 138 puntos. Bien, otros pares pues de más de Forex, uno interesante con el que se realizó una idea en la noche de ayer fue el USDJPY, sí, que en estos momentos también demuestra una debilidad en contra, una fortaleza en contra del dólar americano, pero pues igual que todas las otras divisas, una vez se debilita el dólar, las otras divisas adquieren mucha fuerza. Fíjense. Aquí tenemos un objetivo de largo plazo, incluso hasta los 126 o 114 dólares por yenes. Y esta fue la entrada que se envió el día de ayer nuevamente a uno de los grupos de difusión de los que yo hago parte. Listo. Bueno chicos, chicas, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.